Muy bien. Entonces, estimados estudiantes, el tema para esta semana es conectores lógicos. Les decía que este tema es importante también porque nos va a ayudar a entender la naturaleza de la unión de las oraciones, ¿no? Ya en la clase anterior hemos estado viendo un poco acerca de la estructura de una oración, ¿no? Y hemos entendido que en la estructura pues hay dos elementos fundamentales, ¿no? El sujeto y el predicado. Bueno, eso como elementos grandes, ¿no? Sujeto y predicado. Eh, También hemos visto la semana pasada el caso de las oraciones simples y compuestas, ¿no? Las oraciones simples tienen un solo verbo y las compuestas tienen dos verbos, ¿no? Ahora, y otro aspecto también que vimos es que una oración compuesta está unida por un nexo, ¿no? Un enlace, que a la larga son conectores, ¿no? Eh, Eso es lo que vamos a estudiar ahora, esos nexos, esas uniones, esos conectores, ¿no? Y hay de distinto tipo. Entonces, siempre que me toca hablar sobre este tema, suelo compararlo con una tela, ¿no? Una tela de araña, ¿no? Imaginen que la oración es una tela, ¿no? Una tela de araña. Todos hemos visto una tela de araña. Bueno, cuando la araña va tejiendo su tela, su malla, hay puntos de unión, ¿no? Hay puntos de unión. Y esos puntos de unión hacen pues que esta tela se sostenga, ¿no? Si no tuviese ese punto de unión, pues sería simplemente un entramado, ¿no? Y no tendría la efectividad que cumple, ¿no? Es igual, ¿no? La oración. Uno va tejiendo su expresión oral y escrita, va tejiendo y va soltando ideas, ¿no? Idea por aquí, idea por allá, ya sea escrita u oral, y tiene la necesidad de unir una idea con otra, ¿no? Porque no es que expresamos solamente una idea, ¿no? El ser humano al hablar, al comunicar, manifiesta una serie de ideas. Entonces, ¿cómo uno una idea con otra? Es a través de los conectores, ¿no? Los conectores nos ayudan en esa misión. Probablemente conocemos algunos, ¿no? Y desconocemos otros, ¿no? Entonces pregunto a la clase, a ver, ¿qué conectores conocen ustedes? Así para ir calentando, ¿ver? Ejemplos, a ver, de conectores que ustedes conozcan? Pueden escribirlo en el chat o tal vez levantando la mano pueden decirnos, profesor, este conector. A ver, vamos, clase. A ver, vamos, vamos. ¿Qué conectores conocemos? Mientras ahí voy presentando la pantalla. Ay, ¿qué pasó acá? ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí o no? Confirmemos, por favor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy Sí, bien, profe. correcto. A ver, vamos. ¿Qué conectores conocen? A ver, les ayudo con uno, ¿ya? El más fácil. Conector I. Ese es un conector. Conector I. Otro, a ver. Ahí está, Rebequita. Muy bien. Pero, aunque, también, además, también. Muy bien, Daniela dice, pero, de todos modos. Muy bien.
Esos son los conectores, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. Hoy día vamos a trabajar con esos conectores, ¿no? En consiguiente, por consiguiente puede ser, Alexandra, ¿no? Esos son los conectores. Esos van a ser una especie de enlaces, de nexos. ¿Para qué sirven? Pues para conectar una idea con otra idea. Así como la tela de araña, ¿no? Un punto está enlazado a otro, ¿no? Entonces, si yo eliminase, por ejemplo, ese punto de unión de una tela de araña, perdón, soy reiterativo, esta se cae, ¿no? Se cae definitivamente. Igual, si nosotros no sabemos usar este conector, nuestra expresión no tiene, ¿no? No tiene sentido, no tiene, no tiene razón, ¿no? Sería una unión de ideas. No, ni unión de ideas, ¿no? Simplemente serían ideas sueltas, ¿no? Y no es esa la razón. Muy bien, ahí tenemos Nayeli, sin embargo, dice por lo tanto. Ahora, para redacción, queridos estudiantes, permítanme hablar un poquito de esto, no solamente para... La idea, recuerda que mi asignatura no es ser mecánico, ¿no? Pregunta-respuesta como robot. No, no, no. La idea es trascender, ¿no? ¿Para qué más me sirve esto? ¿En qué campo evalúo? Miren, en redacción hay una cátedra completa, la cual dicto también en la universidad, que es Comunicación y Argumentación, se llama la cátedra. Y en esta asignatura se solicita a los estudiantes que redacten párrafos argumentativos, a la salida de la cátedra, al final, para que ellos puedan egresar de la asignatura, es que el estudiante redacte un texto argumentativo, ¿no? Con todos los elementos solicitados, un párrafo, un texto más o menos de 5 párrafos a 8 párrafos, en las cuales el estudiante evidencie el uso de los nexos, de esos que están escribiendo sus compañeros, ¿no? Esos son los elementos que el estudiante debe escribir, ¿no? Entonces, no es solamente poner, ¿ah? El hecho de, por ejemplo, decir por lo tanto, tiene su uso. Sin embargo, igual, debido a que igual, en consiguiente o por consiguiente. Hay razones por las cuales tengo que usar, ¿no? Es lo que es importante. Entonces, en redacción es donde ocurre más este uso, ¿no? En redacción. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, dicho esto, ahí Rebeca dice, no son palabras que permiten señalar una relación entre dos oraciones, ¿eh? Entonces vamos a buscar esos nexos, ¿no? Entonces ya algunos probablemente han visto ejercicios de este tipo y la idea es encontrar esos nexos, ¿no? La idea es encontrar esa relación. Se ha eliminado, ¿no? Ahí está. ¿En qué consiste, no? Se pretende básicamente medir la capacidad del estudiante o de la estudiante para relacionar en forma correcta las ideas, ¿no? Que conforman un enunciado. Hemos dicho que enunciado es igual que una oración, ¿no? Para ello, deberá precisar los enlaces adecuados, ¿no? De una secuencia de elementos organizados en un texto. Entonces necesitamos conocer en qué casos utilizamos un enlace, ¿no? Y en qué casos no. Y conociendo esto vamos a poder utilizar adecuadamente vamos a poder resolver esto. He buscado un video al respecto, no hay mucha información, pero te comparto esto, ¿ya? Probablemente no se vea, permítanme, no se escuche, perdón, voy a compartir otra vez, un momento, muy bien, ahí está, a ver.
¿Me confirman si logran ver la pantalla? ¿Sí? Se ve, profe. Sí se Sí, ve. profe. Muy bien, a ver, vamos a ver el audio, a ver. ¿Alguna vez se te ha salido un botón de alguna... Sí se escucha, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, vemos Sí, profesor. vemos el video, muy bien, y luego conversamos sobre el tema, ¿ya? A ver, atención. ¿Alguna vez se te ha salido un botón de alguna prenda? ¿Qué hacemos cuando ocurre esto? Lo cosemos. Como verás, el hilo es importante para mantener unidos la prenda y el botón. Algo similar sucede cuando escribimos. Para conectar nuestras ideas, utilizamos expresiones que nos permitan unirlas. A estas palabras se las conoce como conectores lógicos. ¿Qué son los conectores lógicos? Son palabras o frases que vinculan lógicamente dos ideas para darles sentido completo. En nuestro idioma tenemos muchos tipos de conectores, pero hoy nos centraremos en 4. Conectores de causa, consecuencia, contraste y explicación. Comencemos con los conectores de causa. De seguro los conoces. Estos los usamos cuando queremos vincular dos ideas que se relacionan por el hecho de que una genera a la otra. Veamos ahora el siguiente enunciado. La niña está resfriada. ¿A qué se debe que esté enferma? Muchos podrían haber sido los motivos. Sin embargo, nos enteramos de lo siguiente. Ella ayer tomó helados en exceso. Entonces, esta es la razón o causa de que esté enferma. Y para vincular un hecho con su causa, podemos utilizar el conector porque. ¿Hay otros conectores de causa? Claro que sí. Y estos son algunos de los más usados. Dado que, ya que, puesto que. Sigamos con los conectores de consecuencia. Son los conectores que usamos cuando queremos explicar que un hecho, acción o situación se produce o debe suceder como una consecuencia lógica de otro. Volvamos al caso. La niña está resfriada. ¿Cuál podría ser un efecto de lo que le pasa? Deberá descansar en casa. Para decir que descansar en casa es una consecuencia de estar resfriada, la forma más sencilla de hacerlo es con un conector como por lo tanto. La niña está resfriada, por lo tanto deberá descansar en casa. Además de por lo tanto, hay otros conectores de consecuencia que se usan habitualmente, tales como en consecuencia, por ello o entonces. El tercer tipo de conectores que veremos son los conectores de contraste. Estos se emplean para unir dos ideas que mantienen una relación de oposición. La niña está resfriada. ¿Qué esperamos que ocurra? Obviamente, asumimos que la niña descansará en casa, pero luego nos enteramos de que fue a la playa. Como ven, no sucede lo que lógicamente esperábamos. Incluso diríamos que ocurre lo opuesto. En lugar de descansar, sale de su casa. En estos casos, debemos emplear los conectores de contraste, como vemos aquí. La niña está resfriada, sin embargo, fue a la playa. Algunos de los conectores de contraste más usados son, sin embargo, no obstante y pero. El último tipo de conectores que veremos son los denominados conectores de explicación. Lee el siguiente enunciado. La niña presenta síntomas de resfrío. Si quisiéramos aclarar o detallar cuáles son esos síntomas, tendríamos que agregar la siguiente idea. Tiene fiebre, secreción nasal y dolor de cabeza. Fíjate que el segundo enunciado es una aclaración o detalle del primero. ¿Cómo podemos unirlos? Probemos con es decir. La niña presenta síntomas de resfrío, es decir, tiene fiebre, secreción nasal y dolor de cabeza. Este conector ayuda a que el lector entienda que una idea es explicada en el enunciado siguiente al aclararla o detallarla. Podríamos reemplazar este conector por otros que cumplen la misma función, como, en otras palabras, dicho de otro modo.
Para finalizar, retomemos los puntos más importantes de este video. Primero, recuerda que un conector es una palabra o frase que une lógicamente dos ideas. Los conectores pueden ser de varios tipos: causa, consecuencia, contraste o explicación. Segundo, para saber qué conector debes usar, toma en cuenta qué relación deseas establecer entre la primera y la segunda idea. Ahora, a manera de repaso, te aconsejamos lo siguiente. Consulta los materiales que se encuentran en el Blackboard. Estos serán de mucha ayuda. Pregúntale a tu docente. Muy bien. A ver, ¿qué tal? ¿Qué te parecen el uso de los conectores, ¿no? Estos que se ha mencionado, de alguna manera, son algunos que podemos encontrar en nuestro estudio, ¿no? Causa, consecuencia, contraste, explicación, en fin, hay más que vamos a ver algunos en esta sesión, ¿no? Pero la idea de un conector es esa precisamente, ¿no? Unir una idea con otra, ese es el propósito, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, estimados estudiantes, de aprender o entender qué son los conectores. ¿Ya? Algo muy importante en este video es el hecho de que hay una relación, definitivamente, ¿no? He ahí el aspecto de evaluación, ¿no? Para poder yo usar un conector determinado en una oración, debo saber qué relación debo mantener entre estas dos ideas, ¿no? Ya sea una relación de causa, de consecuencia, contraste o explicación. Conocer eso es necesario al momento de resolver este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí del video? A ver, ¿alguna duda tal vez que ha quedado? ¿Mm? Nada, todo clarísimo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Definitivamente, el uso de los conectores nos van a ayudar a construir una oración, ¿no? Dentro de nuestra explicación, ¿ya? Bueno, vamos a ver. Ahí tengo un ejemplo. A ver si podemos apreciarlo, por favor. ¿Qué dice ahí? Conectores de texto, dice, ¿no? A ver qué dice. Libertad, tú eres, un espacio, buena amiga. Estudiemos juntos, un espacio, obtener 20 RV, dice, ¿no? Luego en la segunda parte dice, Guille, nuestros profesores RV son lo máximo. En mi otro colegio estaba, espacio aburrida, espacio no aprendía, espacio. La pregunta es la siguiente, ¿no? Me pregunto, ¿has podido comprender el diálogo entre estos personajes? ¿Se pudo comprender? ¿Qué dicen? ¿Se entiende No, este diálogo? Creo que no, ¿no? No. No, ¿Por qué profe. crees, nada. por qué crees que no se entiende? A ver, ¿cuál será el motivo? No tienen conectores. A ver, clase, participe, por favor. No ¿A qué tienen se debe que no se entienda? A ver, ¿por qué? no Rebeca tienen, nos dice, adelante. No tiene un conector. Ajá, no hay conectores, ¿no? No se usan No hay uso de y los conectores. no hay conectores, ¿no? No existe. Hay elementos que han sido eliminados y por esa razón es que no se comprende, ¿no?
Pero sí creo que ha pasado algo. ¿Puedes intuir qué conectores pueden estar ahí? ¿Sí o no? Se puede intuir. Ahora, a ver, pero necesito que respondas. ¿Se puede intuir o no? O cero, cero, nada de intuición. Sí se puede intuir. Exacto. Y eso es, estimados estudiantes, si me escuchas con atención, eso es precisamente el, una de las, ¿cómo les digo? Una de las técnicas para resolver este tipo de oraciones. Tú dirás, profesor, confiamos en la intuición si eso es algo subjetivo, ¿no? Sí, o sea, no me refiero a esa intuición de irse al vacío, ¿no? O sea, no sé si me logro explicar. Hay intuiciones que simplemente te llevan al error, ¿no? Por ejemplo, me refiero a la intuición siguiente, ¿no? Yo intuyo en que hoy día voy a tener suerte, por ejemplo, dice, ¿no? O algunos, algunos estudiantes dicen, ¿no? No, no voy a estudiar nada porque intuyo que me voy a sacar 20, dicen, ¿no? No, no me refiero a ese tipo de intuición. Me refiero a una intuición más lógica. ¿Y cómo es, qué es eso, no? El usuario de un idioma, tú eres usuario del español. Tú tienes en tu cabeza grabado el idioma, porque el idioma, recuerda, es de alguna manera cultural, ¿no? Es producto de la cultura. ¿Y qué es cultura sino todo lo que vivimos desde temprano, ¿no? ¿Cuál es el promedio de edad de la clase? A ver, 18, 10. 17. Muy bien, 18, sí, ese es el promedio, ¿no? 17, 18, 19. Ese es el promedio, ¿verdad? Ahora, hay estudiantes que tienen más edad, pero no entran en el promedio, ¿no? Por ejemplo, en los cenas anteriores yo tenía estudiantes que ya habían terminado una carrera, que estaban estudiando otra, pero bueno, el promedio de la clase, de los 49 que están, será más o menos 18, 19, más o menos. Esa es tu edad. Ahora, imagínate, 18 años, 19 años, hablando el español, escuchando el español, ¿no? Leyendo el español. 18 años. O sea, no estamos hablando de un año, de 2 años. No, 18 años, toda una vida. Entonces, algo se te queda grabado en la cabeza, pues. A ese tipo de intuición me refiero, ¿ya? A ese tipo de intuición. El leer un texto en este tipo de ejercicios nos va a ayudar bastante nuestra intuición y decir, esto más o menos puede entrar ahí. Y funciona, te lo digo con experiencia porque he probado eso con mis estudiantes también. Funciona la capacidad intuitiva aquí. Lo mismo sucede, por ejemplo, lo que no sucede es en el inglés, pero perdón. En el inglés, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos inglés, los conectores son reducidos, ¿no? Y, y no es tanto como en el español. Entonces ahí se hace un poco difícil, ¿no? El aprendizaje. Entonces, a ver, apelando a nuestra capacidad intuitiva, ¿qué conectores tú crees que puede ir acá? A ver, ¿quién me dice? ¿Levantando la mano o participando? ¿Verdad? En la primera. Libertad, tú eres. ¿Qué puede ser ahí? Profesor, no está compartiendo la pantalla, no se ve nada. ¿No se ve nada? No. Sí, profesor. Y profe, no se ve. Estoy viendo. Queridos estudiantes, ¿por qué no hablan así? Pues yo les digo, hablen, hablen, y no me dicen nada. Yo hablando como loro. ¿Ve? Ustedes deben decirme, profesor. Muy bien. ¿Ahora sí se ve?
Sí, Ok. profe. Mafalda. Sí, profesor. Ahora sí, entonces. Bueno, les preguntaba, apelando a nuestra capacidad intuitiva, acá tenemos la conversación de dos niños, ¿no? Dice, acácito, ¿no? Libertad, tú eres, espacio, buena amiga, estudiemos juntos, espacio, obtener, espacio, 20, obtener. A ver, ¿cómo sería? A ver, la primera, ¿qué conectores podrían entrar ahí? Para. Ah, para buena amiga, ¿sí? Libertad, tú eres para buena amiga, ¿así es? Una. Una amiga. Una, ¿no? No, bueno. Libertad, tú eres una buena amiga, puede ser. Estudiemos juntos para, ahí sí, ¿no? Para obtener, Un, ¿qué sería? Un 20. Un 20. un 20 y Un profe. En, en RV. Ajá, en RV. un 20 en En RV. U20 ¿Ve? en Esa es la desde capacidad intuitiva, ¿ve? Ustedes lo han resuelto rápido, ¿ve? No necesitaban alternativas. Vamos con la siguiente, ¿ve? Guille, nuestros profesores De. De, de, de RV RV son lo máximo. son lo máximo, ya está. También en mi otro. También, pero, Pero en otro. Pero, no creo que va pero allá. también puede ser en mi otro colegio. Estaba Hay un punto, profesor. Acá hay una coma. ¿Cómo Esta es también? una coma. A ver, ¿qué diría acá? Porque mira, acaba de decir aburrida, es una idea contraria, ¿no? Sin embargo. Ah, puede ser sin embargo, ¿no? Son lo máximo enseñando. también puede ser por lo tanto en mi otro colegio, no. No puede ser. Por lo tanto, sería un conector de consecuencia de la primera. Acá en la primera parte dice, Guille, nuestros profesores de RV son lo máximo. Entonces, en la segunda parte está haciendo una comparación, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser? Lo que más se acerca sería sin embargo, profesor. Sin embargo, a ver, vamos a ver, sin embargo, muy bien, en mi otro colegio estaba, También. Muy aburrido. muy, Muy o bueno. puede ser más aburrida. ¿Qué más? Por lo que. Y no podía. Por lo que, o por lo tanto, no aprendía Nada. nada, puede ser, ¿no? nada. Nadita. Entonces, muy bien, te das cuenta. Entonces, conectores hay por ahí en la primera intervención que solicité. Decían, conectores, profesor, son preposiciones. No solamente son preposiciones, ¿no? Seguramente al momento de utilizar ejemplos, te has podido percatar de ello, ¿no? No solamente son preposiciones, son inclusive adverbios, ¿no? Que vamos a utilizar para poder trabajar con los conectores lógicos. Entonces, eso vamos a ver, ¿ya? Obviamente, la resolución de estos ejercicios se puede hacer porque hay capacidad intuitiva, ¿no? Son 18 años que hablamos el español y ya conocemos algo, ¿no? Tenemos en nuestra cabeza y podemos decir qué cosita habrá sido vaciado acá. Siempre y cuando entendiendo las ideas, ¿no? Fácil, ¿no? Fácil, no hay mucho que hacer acá. ¿Ah? Ahí había una pregunta, ¿no? ¿Has podido comprender del diálogo de los personajes? Probablemente no. ¿Podrías recrear el diálogo? Sí, usando conectores, ¿no? Hemos utilizado los conectores. La última pregunta es, ¿crees que todas las oraciones poseen necesariamente conectores? ¿Sí? ¿Tú qué dices? Sí, profe. sí, profe. Sí, sí, profesor. Cuando Sí, expresamos una profesor. idea, las oraciones de alguna manera sí, ¿no? Van a poseer conectores.
pero no siempre, ¿no? No siempre. Para ello, los ejercicios, claro, nos van a ayudar a ver este aspecto de mejor manera, ¿ya? ¿Levanta? Pero igualito de esto, ¿cómo se llama? Muy bien. Continuamos, Voy a ¿ya? comprar de Pomalín. Y esto más. Y la Pomalina de mi hermano me ha hecho ese mismo. Franklin Quispe, Y apaga luego tu me contó, audio. está de la papa rancho. Franklin Para limpiar Quispe. la China. ¿No tiene ahora? No tiene, por eso es por eso. Otra vez. Apaga el micro. Ya está. Ya le hemos silenciado a Franklin Quispe. Estaba Bueno. discutiendo, creo. Sí, hay que tener mucho cuidado con el micrófono, queridos estudiantes. En ese tipo de reuniones, uy, hay que... Creo que están peleando encima de la computadora, profesor. Profe, la cocina se ha quemado. Probablemente, ¿no? Muy bien. Entonces, acá no hay que hacer mucho, ¿no? La capacidad intuitiva ha quedado demostrada. Ustedes han podido resolver esos ejercicios y esa misma capacidad es que tenemos que hacer gala en este tipo de ejercicios, ¿no? Bueno, ¿y qué es un conector? Probablemente ahí surge la pregunta inmediata, ¿no? ¿Qué es un conector? Pues ya sabemos que conecta una idea, genial, pero debe haber algo más, ¿no? Definitivamente. Es tan usual y tan importante esto para el momento de redacción. Cuando redactamos párrafos, por ejemplo, los conectores son muy, muy usuales. Necesitamos, ¿no? Bueno, ahí te ofrezco un concepto que dice lo siguiente, ¿no? Los conectores lógicos son palabras y expresiones que sirven para relacionar ideas, ¿no? Dentro de un texto. Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué dice? En ese sentido, su presencia es fundamental. O sea, no hay que menospreciar el trabajo de un conector, de una I, de una O, de un por ejemplo, de un por lo tanto. Al decir menospreciar me refiero a no usarlo, ¿no? Porque este tipo de conectores van a hacer que un texto se convierta o tenga autonomía. ¿Entienden? Esa es la razón. De tal manera que esos elementos son invariables. A ver, clase. Quiero escuchar vuestros conocimientos. ¿A qué se refiere con que el hecho de que los conectores son invariables? A ver, ¿quién me dice? Por ahí siempre hay alguien que sabe. Que se puede cambiar con otros conectores. No se puede cambiar por... Que no se puede cambiar, ya. Mantengamos esa idea, ¿no? ¿Repiten los mismos o se utilizan los mismos? Eso es una idea interesante, ¿no? O sea, un tipsa, yo enseño redacción, a ver un poquito de idea de esto, ¿no? Un párrafo bien redactado, y eso te puede servir en tus tareas, ¿ah? Un párrafo bien redactado, cuando te pidan, por ejemplo, para que hagas, no sé, ensayos, en fin, es que no debes repetir palabras, ¿no? Eso es para que te califiquen bien. O sea, si tú escribes un párrafo y repites las palabras una y otra vez, eso no está bien. Eso es un cero, ¿no? Ahora, por ahí me dice, dependiendo del tipo de conector, se ha dado sentido diferente. Bueno, sí, efectivamente, Isaías, ¿no? Pero acá lo invariable se refiere a algo muy interesante, más allá de lo que tú puedas creer. Hay tipos dentro de las categorías gramaticales, escúchame, a ver, categorías gramaticales. Al hablar de categorías me refiero a artículo, a verbo, a sustantivo, adjetivo, conoces, ¿no? Hay palabras variables y palabras invariables. ¿Cuándo digo que es variable? A ver, en ese sentido. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Variable cuando puede cambiar. ¿En qué? ¿En qué varía?
A ver, clase, vamos. ¿A qué se refiere? Si hablamos de categorías gramaticales, tengo tengo artículos, adjetivos, verbos, adverbios, tengo mm, sustantivos, creo que ya dije. Hay palabras variables e invariables. ¿Alguien? ¿Alguien? A ver, por ahí. Explicamos, ¿ya? Lo variable se refiere al hecho de que cambia, ¿no? Va a variar. Eso está clarísimo. Y lo invariable significa que no cambia. Muy bien. Ahora, dentro de las categorías gramaticales, ¿no? Lo variable sería esto. A ver, permítame. Voy a abrir una hoja en Word y quiero explicar esta idea que esté bien entendida. Se ve mi pantalla, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profe. Observa con atención, ¿ya? Categorías gramaticales. A ver, díctenme, vamos. Tenemos los artículos. ¿Qué más? Verbos. Verbo, Adjetivos. Sustantivo. pronombre, Sustantivo. Adjetivos. pronombre, Sustantivos, pronombres. adverbio, Ajá. Conjunciones, profe. Adverbios. Muy bien. ¿Qué más? Ahí por ahí escuché conjunciones. Muy bien. ¿Qué más? preposición, Ajá. Preposiciones. ¿Qué más? Vamos. oración, Ahí tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta una. interjección, Ajá, interjección. Hemos aprendido creo en la anterior clase. Dentro de estos, observa, dentro de estos, esto se llama categorías gramaticales, ¿no? Roger, sujetos ya son partes de la oración. Estos son categorías, ¿sabes? A ver, ejemplos para los que de repente todavía no sabemos. Ejemplo de artículo puede ser el, ¿qué más? La, ¿qué más? No, Los. clase. Los, ¿qué más? Ella. Ella es pronombre. Nos. Las, ¿qué más? un, ¿Qué más? uno, Una, unos y unas, uno, ¿verdad? Y falta el artículo neutro que es el lo. ¿Ah? Esos son los artículos, ¿verdad? Ejemplo de verbos, a ver. Me dice. correr, caminar, Correr, Saltar, bailar, bailar, Leer. leer, Escuchar. Cantar. reír, cantar, etc. ¿No? Muy bien, esos son verbos. Muy bien, correcto, Roger. A ver, vamos, adjetivos. ¿Qué me dice? bonita, linda, Bonito. ¿Qué más? Grande. ¿Qué más? Guapo. No bruto. Gordo. Guapo. Gordo. Grueso. Guapo. Etc. Inteligente. Muy bien. Sustantivos. Ejemplo. cama, Cama. Cama escuché, ¿no? ¿O no? pelota, Pelota. moneda, Comida. Internet. Silla. Día. Etc. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos aprendiendo, ¿ah? A ver, pronombres, ejemplos. Ellos. Ahí sí, Él. ellos, Él. él, Tú. tú, con tilde, no te olvides, ¿ah? Siempre tú con Yo. tilde. Yo. Nosotros, en fin, Nosotros. Ustedes. Ellos. Ustedes. correcto.
Adverbios, ejemplo. Lejos. Lejos. Ayer. Ah, Ayer. cerca, allí. ¿Qué más? Rápido. No, rápido es un mañana, adjetivo. Lento. Mañana, tarde, adverbios de Allá. tiempo, ¿no? Allá, ¿no? Adverbios hay de todo, ¿no? De lugar, de tiempo, de modo, compañía, en fin. ¿Ya? Muy bien. Etc. Ya está. Conjunciones. Ejemplo. Por. No, por es proposición. Preposición sí es por. Vamos escribiendo ahí. Por, preposición. solo, Conjunciones. Y. Muy bien. ¿Qué más? Puede ser Uno. o, ¿Qué? que. un, ¿Qué? un, Con es una preposición, ¿ah? Así que. Así que, ¿Dónde? ¿dónde? Muy bien. como, ¿Cómo? ¿Qué vamos a aprender ahora? Y interjección. ¿Cuál es? ¿Ven? Puede ser así, ¿no? Oh. ¿Qué más? También, profe. Es una. Ajá. Los sonidos onomatopéyicos están acá, ¿no? En cuestiones de interjección, ¿no? ¿Ya? Bueno, sonidos onomatopéyicos tiene que ver mucho con los sonidos de la naturaleza que sucede, ¿no? Bueno, ahora vamos a aprender eso también. De repente no está clara la idea ahí. Pero ¿a qué se refiere con variable e invariable, no? Dentro de este grupo de palabras hay palabras que varían y palabras que no varían. Los artículos definitivamente son variables. Por ejemplo, tenemos el, la, masculino, femenino. Entonces, estos son grupo de variables. Voy a poner de otro color. Los verbos también son palabras variables, ¿no? Porque yo puedo decir, yo corro, tú corres, él corre, corremos, ¿no? Los adjetivos son variables, ¿no? Porque puedo decir bonito y puedo decir bonita, ¿no? Cambia. Grande, grandes, ¿no? Los sustantivos también son variables, ¿no? Por decir cama, camas, pelota, pelotas, comida, comidas, varía. Los pronombres también son palabras variables, ¿no? Porque cambian persona, ¿no? Él, tú, yo, ellos, ellas. Los adverbios son palabras invariables. ¿Por qué? Porque no puedo cambiar la palabra lejos, ¿no? Lejos, ¿cómo cambio? Lejas, no. Cerca, cercas, tampoco. Allí, allís, tampoco. Entonces, el adverbio es invariable. Las conjunciones son invariables. Y, o, que, etcétera. Ahora, las preposiciones tampoco, ¿no? No puedo cambiar. Por, para, no se puede. Igual interjecciones. Pues dentro de las categorías gramaticales, estimados estudiantes, los artículos, adverbios, verbos, adjetivos, sustantivos y pronombres son variables, ¿no? Y los adverbios, conjunciones, preposiciones, interjecciones son invariables. No va a variar, ¿ya? No varía en género, en número, en accidentes gramaticales, ¿no? Género, número, tiempo, aspecto, modo, voz, en fin. A eso se refiere la parte variable invariable, ¿ya? ¿Se entiende? Eso es muy importante comprender. Entonces, todo este grupo superior, palabras variables, y este grupo inferior, palabras invariables. ¿Sí? ¿Se comprende, no? Sí, profe. Muy bien. Ahora, a eso se refiere, estimados estudiantes, cuando decimos que los conectores serán variables o invariables. Son invariables. Es variable, decir, no van a variar ni en género, ni en número, ni en persona, ni en tiempo,
en ningún accidente gramatical, ¿no? Ahora, ahí, por ejemplo, me decía Alex, lejos, lejitos. No ha variado la palabra, sigue siendo el mismo término, ¿no? Lejos y lejitos, ¿en qué varió? A ver, en nada. No ha variado ni en género, Eso diminutivo. pero esto no es un accidente gramatical. No, no puede ser calificado como accidente gramatical, ¿no? Mire, a ver, vamos a ver, accidentes gramaticales acá, a ver. Tenemos género, ¿qué más? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué más número, hay? Número, muy bien. ¿Qué más? Ciudad. No, no. Más. Vamos, clase, participe. A ver, un momento, por favor. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con la cámara? ¿Qué otro accidente gramatical tenemos? A ver. Vamos. Género, número. ¿Qué más? Tiempo. Vamos, clase. ¿Qué otro accidente? Lugar. Lugar, no. A ver, vamos, para acelerar ya. Género, tiempo, persona. A ver, aspecto, modo. ¿Mm? Falta uno. Voz. Estos son los únicos accidentes gramaticales que existe en nuestro idioma. Género, masculino, femenino. Número, singular, plural. Tiempo, pasado, presente, futuro. Persona, primera, segunda, tercera persona. Aspecto, perfectivo, imperfectivo. Modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Voz, activa y pasiva. Entonces, si yo digo lejitos, ¿en qué? En género, en número, tiempo, persona, no hay. Sigue siendo la misma palabra, es diminutivo, pero diminutivo no es un accidente gramatical. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere, estimados estudiantes, ¿no? Un poquito de gramática, ¿no? Para poder entender esto. De repente por ahí ha habido confusión, pero bueno, la idea es entender biencito esto, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Se entendió o fue muy rápido? ¿Ah? Profe. entendido, profe. Muy bien, muy bien. ¿Se entendió, Bueno, ¿por qué profe? hemos tocado esto? Porque es necesario aclarar, ¿no? Bueno, regresamos al tema, ¿ya? Conectores. Vamos con los conectores. Bueno, sabemos entonces que los conectores definitivamente no tienen accidentes gramaticales, por eso son invariables, ¿no? No tienen variación de ese tipo. Y estas palabritas que hemos visto, obviamente, sirven para establecer relaciones, ¿no? Entre las palabras. Ahora, esa relación va a ser de distinto tipo, ¿no? La oración y los conectores. A ver, ¿qué dice? Los nexos o enlaces se clasifican de acuerdo con su contenido, ojo, y su valor significativo que aporta dentro de una cadena discursiva. Esto es una manera de relacionar dos o más elementos, ¿no? Obviamente las oraciones tienen un valor, ¿no? Las ideas tienen un valor y ese valor te va a unir de acuerdo a su conector, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de relaciones sintácticas acá. Escucha, por favor. Y eso es fácil, ¿ah? No es complicado. Dos tipos de relaciones sintácticas. Recuerda que la sintaxis estudia la función, ¿no? De las palabras que tienen estas dentro de la oración. ¿De acuerdo? Muy importante, ¿ya? Muy bien. Sigamos avanzando. Ahora,
En una oración hay dos tipos de relaciones, ¿no? En una oración. Hay una relación de subordinación. Entendemos qué es subordinación, ¿no? Es decir, la expresión es la expresión que relaciona palabras o sintagmas de distinto nivel sintáctico, ¿no? Para que exista una subordinación. Tiene que existir dependencia entre una y otra oración. Entonces, cuando vamos a ver oraciones, hay ideas que van a estar subordinadas a otra. Una idea que será subordinada a otra idea. Por ejemplo, ahí, se levantó aunque estaba delicado. ¿Cuál es el conector? A ver. Aunque. Muy bien. Aunque. Ese es el conector. Entonces, por ejemplo, en esta oración hay una idea de subordinación. ¿Cuál es la idea subordinada? ¿Se levantó o estaba delicado? Estaba ¿Cuál es? delicado. Claro, Estaba delicado. muy bien. Entonces, la idea aquí subordinada es esta, ¿no? Estaba delicado. A eso se refiere, estimados estudiantes, la subordinación, ¿no? Eh, para que exista esta idea, estaba delicado, tiene que existir esta primero, pues, ¿no? Se levantó. Esa es la dependencia que existe entre una y otra, ¿de acuerdo? Esa es la idea de subordinación. Vayamos con otra. Ese niño es el que juega con tierra. ¿Cuál es el conector? ¿Qué? Es ¿Qué? él. Es Es el que. él. Es él. Es el Es que. el que. ¿Por qué? Ese es el conector, ¿no? Entonces, también hay una idea de subordinación, ¿no? Juega con tierra. ¿Quién? Ese niño, ¿no? Una idea de subordinación. ¿Ya? Entendamos bien este aspecto, ¿ah? Subordinación. Vamos con otro. Estaba cansado porque ocurrió mucho. ¿Cuál es la conjunción? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Ese es qué? el conector, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora hay distintos tipos de por qué, ¿no? Vamos a ver más adelante esto. También tenemos una idea de subordinación, ¿no? Estaba cansado porque corrió mucho. Al decir subordinación, me refiero al hecho de que una idea existe gracias a la otra. ¿Entiende? Esa es la situación. Y recuerda que una oración es contextual, es muy contextual, ¿no? A eso me refiero, ¿ya? ¿Se está entendiendo, no? ¿Se está entendiendo, verdad o no? Sí. Sí, profe. Ok, ok. Muy bien. Entonces, ideas de subordinación. Entonces, ¿por qué estamos viendo eso? Porque hay de dos tipos de oraciones, ¿no? Unas que van a expresar subordinación como esta, una idea depende de otra, ¿no? Y la otra es la coordinación. Mira la diferencia, ¿ah? Subordinación, que una idea depende de la otra. Y la coordinación, ¿qué nos dice? Estas sí mantienen su individualidad. Y aunque las separemos en dos, sigue siendo individual cada una, pero no sucede eso acá, mira. Si yo separo esta, por ejemplo, se levantó y en una parte y la pongo en otra, estaba delicado, así le pongo, ¿ah? Se levantó y aparte estaba delicado, no hay sentido, no tiene sentido. A esto me refiero, ¿no? Permítame ser un poquito didáctico. Se levantó, a eso me refiero, ¿no? Levantó, luego estaba cansado. Ahí está. La he separado. ¿Se entiende o no se entiende esto? ¿Qué dice?
Sí se entiende, profe. ¿Se entiende? ¿Sí? Wow. ¿Cómo que se va a entender? No se entiende. Profe. No se entiende, ¿no? Se No, levantó. profe. No se entiende nada. Entonces, esto es una oración subordinada, porque yo necesito algo aquí para que se pueda entender. A eso se refiere, ¿no? Esas son las ideas subordinadas. En cambio, en las coordinadas van a existir las ideas por sí solas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hermano hizo pastas, nadie las comió. ¿Cuál sería el conector ahí? Y, Y. Claro. Y, Si profe. yo, si yo separo estas ideas en una parte y en otra parte, sí se va a Y, entender, ¿no? profe. A ver, siguiente. Estimado amigo, asume tus responsabilidades o tendrás serias dificultades. ¿Cuál es el conector? o, O. Oh, O, profe. listo. Esta primera parte que se llama estimado amigo, asume tus responsabilidades, tiene autonomía, existe por sí sola con tendrás serias dificultades, ¿no? Entonces, ese tipo de conector, mira, y o se utiliza cuando hablamos de oraciones coordinadas. Siguiente, a ver. ¿Quién está con el micrófono prendido? Claudia, apaga tu micro. Gracias. Me esforcé mucho en la entrevista, pero no me eligieron para el puesto. ¿Cuál es el conector? pero, Pero. Pero. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el kit del asunto? ¿Qué te quiero explicar con esto, estimada estudiante? Hay oraciones subordinadas, las cuales necesitan autonomía. Es decir, una existe gracias a la otra, y de acuerdo a eso también se ponen los conectores. Y hay oraciones coordinadas que, bueno, pueden existir individualmente, ¿no? El conector se usa, claro que sí, para unir una idea con otra, en ese caso. Entonces, cada tipo de oraciones, te das cuenta, tienen un cierto tipo de conector, ¿ya? Eso es lo que estamos aprendiendo aquí. ¿Se entendió qué es subordinada y qué es coordinada? ¿Se comprendió? ¿Sí? Sí, profe. Correcto. A ver, vamos a ver. Si hay dudas, por favor, pregunten, ¿ah? Vamos a ver clasificación de las horas, de los conectores. Ahora sí, ya sabemos qué es un conector. Genial, profesor. Ahora queremos ver tipos de conectores. Vamos a ver. La preposición, ¿no? Ya sabemos que es una preposición, una parte invariable de la oración. Ya sabemos que es invariable, que no tiene género, número, tiempo, nada, ¿no? Esta preposición establece relaciones entre dos términos, ¿no? O elementos, de los cuales el segundo es complemento del primero. Entonces probablemente estemos hablando de oraciones subordinadas, ¿no? ¿Cuáles son las preposiciones? Ahí está. De, hasta, contra, cabe. Eso creo que sabemos hasta de memoria, ¿no? De, hasta, contra, cabe, desde, a, para, sobre, entre, ante, por, tras, en, bajo, según, so, hacia, con, sin. So, tal vez es un conector que es una preposición que no la usamos mucho, ¿no? Pero probablemente encuentren en algún libro. Estas son las preposiciones, estimados estudiantes. Las preposiciones también suelen ser un tipo de conectores, ¿no? Algunos ejercicios, sí, vemos un poquito. Sí, profe. A ver, vamos a ver con esta preposición. A ver, tómale foto si quieres ahí una captura de pantalla para hacer los ejercicios de las preposiciones. A ver. Ya. ¿Ya le tomaste tu fotito? Muy bien. Vamos. Antes de los ejercicios, ¿cómo soluciono un conector? ¿Cómo soluciono? Fácil. Primero, hay que leer con detenimiento el enunciado, ¿no? Para establecer qué tipo de conector, ¿no? Para entender el sentido global y coherente, ¿no? Buscar entre las 5 alternativas o 4 el conector que exprese la relación establecida. En los casos en que la alternativa calce para la primera columna,
En aquellos ejercicios que tienen más de dos, leer también la segunda columna para ver si se verifica la relación. Algunos métodos, ¿no? Leer atentamente, ver qué tipo de preposición, y ahí añadimos el aspecto intuitivo, ¿no? Que nosotros podamos manejar. Eso también hay que tener, ¿ya? A ver, vamos, preposiciones. Lo que hice fue amor. ¿Qué entra ahí? por, Por. Por, muy bien. A ver, vamos a Por. ver, ¿verdad? Sí, efectivamente, por, es una preposición. Muy bien. Vamos siguiente. El atlético profesor de RV entrenó ganar. ¿Qué va? ¿Ah? para, Para. Para. A ver, vamos a ver si es para. A ver, a ver, a ver, a Para. ver. Efectivamente es para, ¿no? Para ganar. Vamos. Siguiente. El juguete estaba el sofá. En. Sobre. En. Ah, en. En. Sobre. Sobre el sofá. Sobre el sofá. En el sofá es algo que siempre usamos, ¿no? Pero lo correcto sería decir sobre, ¿no? Vamos, aquel automóvil iba a demasiada velocidad y chocó la valla de contención. ¿Cuál es? demasiada velocidad y chocó con la Pero valla. cuando dices iba, ya termina en A. A y con. A y con. Hay Sí, contra. contra también puede ser, ¿no? De acuerdo a las preposiciones, recordemos las preposiciones, ¿ah? Ahí decía un estudiante, alcancé a escuchar, iba a. Sí, es posible esa unión, o sea, perdón, ¿cómo podemos explicar? Aparentemente puede sonar inclusive a cacofonía, ¿no? Doble A. Pero recordemos que la perífrasis verbal es ir a, siempre, ¿ah? Ir a, iba a, es posible. ¿Cuándo no funciona eso? Me encantaría aclarar ese aspecto. No sé si por ahí el que preguntó se refiere a eso, ¿no? Iba a. ¿Cuándo no funciona eso? ¿Explicamos o ya está clarito ya? ¿Qué Me dijo? explica un poco, profe. Ya, Sí, explicamos, profe, ¿ya? explíquelo. Mira, explicamos rapidito. Eso es así sencillo, joven, mira. A eso se refiere vuestro compañero. Iba a. Probablemente la observación de vuestro compañero está acá. ¿No? Aparentemente, profesor, esta A no puede estar junto a la otra A, ¿no? En teoría tiene sentido, porque doble A, profesor, no. ¿Saben cuándo funciona, cuándo sería incorrecto esto? Cuando tengamos lo siguiente. Cuando la entonación estaría aquí. Si estuviese aquí la entonación, no tendría sentido ponerle ahí, doble A. Pero esta palabra, la entonación, ¿dónde está? ¿En iba, en va o i? En i, ¿no? Ahí está la entonación. Entonces sí funciona, iba a. Hay una palabra que dice, por ejemplo, que no funciona ahí. Por ejemplo, lo siguiente. ¿Ah? Agua. Aquí no funciona. ¿Por qué? Porque la entonación está aquí y la entonación está aquí. La agua. Pues, por esa razón, ni siquiera es porque esté mal escrito, estudiantes, ¿ah? Acá no es que esté mal escrito, sino por una situación de entonación. No puedes decir la agua, tampoco puedes decir la águila, ¿no? Porque hay doble entonación acá. Lo El correcto es águila, decir el águila, ¿no? Es lo correcto. Eso es lo correcto. Por simple hecho de entonación. Igual, acá el sí puede funcionar porque la entonación está en i y no en va. Entonces, i va a, entonces funciona. Esa es la razón, por la entonación nada más. Bueno, ¿cuál es la respuesta? A y con, ¿no? Aquel, perdón.
Claro, esa palabra, hay palabras, por ejemplo, la águila es femenino y aún así lleva el artículo masculino, él, ¿no? El águila, hembra. Claro, hay palabras que son sustantivos femeninos, pero llevan artículos masculinos, ¿no? ¿Dejará de ser masculino? No, sigue siendo, palabra femenina. Bueno, el automóvil iba a demasiada velocidad y chocó con la valla de contención. Esos son preposiciones. Fácil, ¿no? Necesito la clave. La clave, ¿qué Sí, horas profe. son? Sí, vamos a dar 23. la clave. Hoy tenemos hasta las 9:30. Ya, estito terminamos y doy la clave rapidito, ¿ya? Bueno, ahí hemos aprendido un poquito sobre preposiciones. Entonces, preposiciones son un tipo de conectores también, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos acá? Las famosas conjunciones, estimados estudiantes, ¿no? Las conjunciones también son invariables, ¿no? Que relacionan elementos análogos, es decir, elementos similares, ¿no? De una oración. Se dividen en simples y compuestas. Conjunciones simples y compuestas, ¿no? Las simples, una sola palabra. Y, ya, que, pues, etcétera, ¿no? Las compuestas, más de una palabra. Sino, un que o aunque, porque, y las de conjuntivos, ¿no? Por ejemplo, sin embargo, con tal de que, mientras que, etcétera. Algunos otros tipos de conjunciones, a ver, ahí hemos enlazado a una página externa de conjunciones, mire acá. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Mira, conjunciones copulativas, mira, todo lo que haya para aprender. Copulativas, y, además, adversativas, pero aunque, disyuntivas, ¿ah? O bien, distributivas, bien, explicativas, es decir, o sea, condicionales, sí, sí, no, a no ser que, causales, dado que, debido a que, ¿no? Consecutivas, así que, entonces, de modo que, concesivas, aunque, a pesar de, aun sí, ¿ah? Finales, para qué, a fin de qué. Bueno, así hay ejercicios también de ese tipo, ¿no? Sería bueno que ustedes revisen, bájense el archivo que tienen ahí a vuestra disposición en el aula virtual. Entonces, practiquemos, ¿no? Lean un poquito, ¿no? Ahí tenemos bastantes conjunciones para ustedes, ¿no? Ejemplos, ahí están ejemplos de esto, ¿ya? Muy bien, voy a compartir a continuación un poquito el código de asistencia y vamos a ver algunas cositas más que tengo que decirles a continuación. ¿Se está entendiendo hasta ahí? ¿Se comprende? Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe. Sí, profesor. Correcto, muy bien, muy bien. A ver, permítame compartir, por favor, el código de asistencia. ¿Dónde está? Aquí está. Ujú. No. Muy bien, esta es nuestra clase número 13, ¿no? Tan rápido, queridos estudiantes. Es la penúltima. Y pues esta semana es penúltima, ¿no? Penúltima semana de nuestras clases, ¿no? Muy bien, a ver, este es el código de asistencia y también te voy a compartir el enlace para que tú puedas registrar. Ahí está, ¿ya? Hay algunos estudiantes que tienen problemas con internet. Sí, correcto. Bueno, entonces, la sugerencia en este caso, para las prácticas respectivas, estimados estudiantes, entren por favor a vuestra aula virtual, a ver si se ve mi pantalla. Aquí está, ¿no? Material para trabajar de esta semana.
y entren a a lo que estoy compartiendo, ¿no? A esta ventana y hagan clic ahí, por ejemplo, en el celular, y ahí eso te va a abrir a una página, ¿no? A esta. Y ahí están los ejemplos, ¿no? Para que tú puedas ver qué tipo de conjunciones tenemos, ¿no? De todas estas conjunciones, tal vez no es necesario memorizárselas todas, ¿no? ¿Mm? Eh, hay que tratar de ver, ¿no? Por ejemplo, y es una conjunción, o, que, sí, y saber diferenciar, ¿no? Una cosa es y otra cosa es o, ¿no? Y lo que mantiene esa idea, la unión de esas dos ideas son muy diferentes, ¿no? ¿Ya? Luego, por ejemplo, aunque no me sentía bien, fui a la entrevista, dice este ejemplo, ¿no? Me quedé sin mercadería, de modo que decidí cerrar más temprano, dice ahí el ejemplo. ¿Alguna pregunta, estimados estudiantes? ¿Alguna? Recuerda que estamos haciendo la parte teórica esta semana para luego hacer la parte práctica, ¿no? Entren a la página, entren a vuestros ejercicios. Vamos con ejercicios, un par de ejercicios, ¿ya? ¿Tenemos tiempito? Sí, sí, todavía hay tiempito. Algunos ejercicios, a ver. Vamos, no hubo problemas, los cuales tuviera que doblegarse, resignarse. A ver, se ve mi pantalla, ¿no? Sí, profe. A ver, ¿cuál sería lo más correcto ahí? B. La letra D. La B. 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 La B, no hubo La- problemas ante las B. cuales tuviera que doblegarse o resignarse. Interesante, dice la letra B. Dice, no hubo problemas ante los cuales tuviera que doblegarse o resignarse. Interesante, ¿no? Recuerda que como los conectores no tienen accidentes gramaticales, aquí no vas a ver plurales, singulares, ¿no? En oraciones incompletas sí, ¿no? Había que ver acá los rastros verbales, ¿no? Entonces, eso no va a funcionar, esa técnica aquí. Sin embargo, podemos utilizar siempre la oración contextual para resolver esto. Y por esa razón la respuesta es la letra B, ¿no? Correcto. Vamos con la siguiente, ¿ven? A ver, ahí, ¿cuál? Se sintió en la fiesta. Estaba María, dice ahí. D, profe. La D. D, La dice D. D. D de D, dinosaurio. profe. Hasta de acá, a ver, se sintió bien en la fiesta, ya que estaba María. Otro tips, querido estudiante, es, de repente no hay rastros verbales, pero sí hay signos de puntuación. Los conectores trabajan mucho con signos de puntuación. Entonces acá hay una coma, una coma. Entonces la coma trabaja bien con ya que, siempre, no con bajo, ante y no, ya que. Por esa razón la respuesta es la letra D, ¿no? Se sintió bien en la fiesta ya que estaba María. Entonces hay que ahora observar bastante los signos de puntuación, ¿ah? El punto y coma, la coma, etcétera. Vamos, siguiente ejemplo, a ver. Bueno, los adverbios. Los adverbios también son un tipo de conectores que vamos a utilizar en este tipo de ejercicios, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué te parecieron los ejercicios? ¿Fácil, difícil? Hasta ahí. Sencillo, profesor. Sencillos, ¿no? Se puede entender, se puede hacer. ¿Por qué logramos eso? Porque esto, recuerda, tú eres usuario del idioma, por lo tanto, tienes esa posibilidad de poder lograr. Bueno, antes de seguir, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Nada? Fácil, ¿no? Tenemos también los adverbios que son parte, ¿no? Y parte de conectores también, ¿no? Recuerda que los adverbios también no tienen accidentes gramaticales, ¿no?
Entonces son conectores, los adverbios sirven para calificar un verbo, un adjetivo, ¿no? Entonces, los adverbios, de acuerdo a su significado, se pueden clasificar de la siguiente manera. Miren, la clasificación de los adverbios. A ver. Wow. 100 ejemplos de adverbios. También tenemos allá. Entren, por favor. Tenemos adverbios de qué tipo. Adverbios de lugar. Ahí estamos viendo, ¿no? Ahí, allí, aquí, acá, adelante, arriba, abajo, cerca, lejos. Adverbios de tiempo, ¿no? Ya, aún, hoy, tarde, pronto, todavía, ayer, recién, nunca, siempre, jamás, ahora. Adverbios de modo, ¿no? Mal, bien, regular, despacio, así, mejor, peor, similar. Adverbios de cantidad, ¿no? Muy, más con tilde, ¿no? Eso es un adverbio, no es mm, no es una conjunción, ¿no? Hay más con tilde y más sin tilde, ojo con eso, ¿ah? Mucho menos, casi. Adverbios de duda o negación, tal vez, acaso, ahí está. A lo mejor, tampoco, probablemente, seguramente, posiblemente. Adverbios interrogativos, ¿no? ¿Dónde? También conocidos como pronombres interrogativos. Y así, revisen por favor esto en sus momentos libres para que ustedes puedan conocer más. Repito, no es necesario aprenderlo de memoria, ¿no? Sino entender cuándo estamos frente a un adverbio, cuándo estamos frente a una preposición, cuándo estamos frente a una conjunción. Eso yo creo que sería lo más interesante de este tipo de ejercicios. Muy bien, estimados estudiantes, nada más que agradecer tu presencia. En la siguiente clase hacemos full ejercicios en lo que respecta a conectores lógicos. Bien, si no hay preguntas, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Adiós. Hasta la próxima clase, profesor. No, profe. Gracias. Bien, profe. Bien. Cuídate. Próxima clase.